Bueno, saludos y bendiciones en esta hermosa tarde. Continuamos con lo que es la materia de adoración. Vamos a la clase número 9 en este núcleo número 18, acá en Palo Grande, Iglesia Manantial de Vida. Nos toca ver sobre levantar banderas o estandarte. Vamos a ver hasta dónde esto es adoración. Vamos a ver hasta dónde la escritura, el texto sagrado nos respalda en estas prácticas que se hacen dentro de nuestras bendecidas congregaciones. Las banderas y los estandartes se utilizaban como símbolo del tipo de reino o gobierno y a su vez manifestaban su lenguaje y costumbre. Sus colores significaban y representaban sus riquezas y poder. Como símbolos de júbilo eran enarboladas en la guerra por causa de la victoria. Las banderas o estandartes tenían un uso muy valioso en la guerra, ya que éstas eran llevadas por un líder de guerra. Este líder se subía a los montes y collados. Él marcaba la dirección del viento y los guerreros. Así ellos podían disparar sus flechas y saetas en contra del enemigo y a su vez marcaban la longitud y límites para avanzar en la guerra. Cuando el líder que llevaba el estandarte o bandera era capturado, había la posibilidad de perder la guerra porque él representaba su guía y límites y poder. Las banderas y estandartes en el Antiguo Testamento se daban bajo unas culturas propias y determinantes que no trascienden, oiga esto, a otras culturas ni otros tiempos. Tratar de usar las banderas bajo el sentido de otras culturas y transculturizar, trayendo como resultado un desajuste total en lo que se hace. Jamás se debe imponer una cultura sobre otra, porque eso quebrantaría todos los principios de las culturas, cercenando las raíces de cada una de ellas. Debemos tomar en cuenta que las banderas o estandartes formaron parte de la adoración de un pueblo y tenían un uso muy particular y variado. Usar estandarte o bandera en nuestros tiempos como símbolos de adoración queda a criterio propio de quien lo hace, y será Dios quien determine si tal acción califica como adoración ante su presencia. No debemos enseñar ni imponer tales prácticas como un patrón o modelo de adoración, ya que en el Nuevo Testamento no aparece el enarbolar banderas o levantar estandartes como presente de adoración. Batir y levantar las manos. Según el Salmo 47.1, 98.8 y Nehemías 8.6, estas acciones se pueden considerar entre las expresiones corporales como una aptitud y presentes de adoración, pero se debe aclarar que dichas acciones no deben imponerse en la vida de los creyentes. Estas deben ser acciones que nazcan del adorador. Ahora, nada de lo que se imponga, hermano mío, y los demás acepten la imposición, va a ser adoración. Nada, absolutamente nada.
todo lo que nosotros tratemos y motivemos a la iglesia, a los creyentes, a los feligreses para que lo hagan, debe ser voluntario. Yo debo de persuadirlo, yo debo de enamorarlo, yo debo de ganarme su voluntad, pero yo como el que estoy dirigiendo debo ser el ejemplo como tal. Y no solamente ahí, mientras yo estoy en el sitio, sino cuando yo no estoy dirigiendo, que estoy abajo, que estoy como feligrés, yo debo ser uno de los ejemplos para tal efecto. Digo esto porque tenemos gente que cuando pasan al púlpito, bueno, eso no los aguanta nadie y eso lo impulsan, motivan, hacen, gritan, empujan, si hubiese que pellizcar, pellizcan también, ¿no? Pero cuando están abajo, no son nada, parece que son eléctricos, parece que arriba en el púlpito hay como una electricidad que los impulsa, o como aquellos relojes viejos que uno les daba cuerda, y cuando tenían la cuerda trabajaban, se acabó la cuerda, se paraban. Entonces, eso no es adorar, eso es de la parte del alma, eso es ser almático, ser sensual, no es adoración. El adorador es una persona genuina y todo el tiempo y constantemente se mantiene en lo que hacia allá abajo, aquí arriba, allá abajo también. ¿Sí? Ahora, eh, por postraciones, vamos a ver esta otra parte. Esta o está sobreentendido que el postrarse, el inclinarse o arrodillarse forma parte de una expresión corporal que expresan la adoración de un verdadero adorador. Debemos resaltar que esta es una aptitud propia y espontánea del adorador. Salmo 95, 6 y Apocalipsis 19, 4. Por otro lado, nunca se debe confundir el inclinarse o postrarse con adoración, ya que esto es externo. La adoración es una virtud interna que nace y se da en el interior del adorador. Se puede dar el caso de alguien que se esté postrando y no necesariamente está adorando. En Marcos 5:6, el endemoniado se postró ante Jesús, conllevado por los demonios, pero el hecho de que esto haya sucedido no implica que los demonios, que eran los que tenían control sobre el individuo, estaban adorando, porque los demonios, al igual que los inconversos, no están en capacidad de adorar. ¿Sí? Solamente estamos en capacidad de adorar nosotros los nacidos de nuevo cuando sabemos que es adoración. Por otro lado, Satanás habló a Jesús y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorare. Eso lo tenemos en Mateo 4 y Lucas 4. También aclaramos al comienzo de la guía que en este caso, si Jesús se hubiese postrado ante Satanás y hubiese expresado palabras hacia él, no se le podría contar como adoración, sino como idolatría, porque Jesús, hablando del hombre, conociendo al verdadero Dios, se estaba postrando ante otro sujeto que no es Dios. Entonces, Satanás estaba pidiendo algo imposible, pero con todo y todo, el desgrampado lo pidió, pero era imposible, porque no sería adoración. Al único ser que se puede adorar es a Dios. Éxodo 34:8 dice, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Ok, este es el caso de Moisés. Pero en el caso de Jesús, en muchas de las ocasiones, Jesús levantaba la cabeza y abría los ojos para adorar. ¿Ve la diferencia? Moisés baja la cabeza, agacha la cabeza, inclina, cierra sus ojos para adorar. Jesús en muchas de las ocasiones, cuando adoraba al Padre, levantaba su cabeza, abría los ojos y extendía sus ojos hacia el cielo. Escuché en estos días un tema sobre, estaban orando por unos alimentos. Entonces,
Le dan la oportunidad a Dante Hebel para que ore por los alimentos y luego que él termina de orar le dice el otro, chico, ¿y qué hiciste? Bueno, oré por los alimentos. Ay, ¿por qué tienes que cerrar los ojos? ¿Cómo tú contemplas estas hermosas croquetas que nos vamos a comer? ¿Cómo tú contemplas el jugo que te vas a tomar? ¿Cómo tú contemplas la carne que te vas a comer con los ojos cerrados? Explícame eso. Wow. Y le dijo, o es que tú no has leído en el Salmo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? O es que tú no has visto a Jesús cuando oraba, que alzaba su vista arriba y contemplaba la creación y oraba. El detalle, hermano, es que a nosotros es decir, a nosotros no es tanto que nos han enseñado a cerrar los ojos para adorar, sino que cuando hay una manifestación diabólica nos meten miedo que el que esté con los ojos abiertos se le van a meter los demonios por los ojos. ¿Dónde está eso registrado en la Biblia? Ahora, ¿cómo un demonio puede meterse en un cristiano? Es imposible. Es imposible, porque donde habita el Espíritu Santo es imposible que un demonio entre. Y mucho menos cuando el cristiano está en esa armonía y tiene al Espíritu Santo no contristado, ¿sí? Y no apagado, mucho menos. Entonces, esté como esté, si el demonio está en aquel, es porque le dio la entrada, hablando del inconverso, hablando del creyente que puede ser influenciado. Si lo dejó influenciar, el demonio no está dentro, está afuera. Lo que tiene es la mente cautiva. No tiene nada que ver que tenga los ojos cerrados o abiertos. Lo que pasa es que nos han enseñado muchas posiciones, pero que no tienen razón ni fundamento bíblico. Ahora, por otro lado, nunca se debe confundir el inclinarse o postrarse con adoración, ya que esto es externo. La adoración es una virtud, dije, interna, que nace y se da en el interior del adorador. Se puede dar el caso de alguien que se esté postrando y no necesariamente esté orando. Por acá ya pasamos. Marcos 5:6 dice que el endemoniado, ¿cómo estaba? Postrado. ¿Pero estaba adorando? No. Una persona puede estar postrada y no estar adorando, ya que su motivo no es correcto, que aquí viene el otro detalle. ¿Cómo puede estar erguida, es decir, puesta de pie, con sus ojos abiertos, y está expresando su más alto nivel de adoración? Instrumentos musicales. Vamos a hablar de parte de los instrumentos musicales que nosotros usamos en nuestras congregaciones, que gracias a Dios ustedes están como cristianos en este tiempo, pero no sé si los que tienen más tiempo en el Evangelio acá vivieron el tiempo que meter una guitarra, tocar con un teclado en la iglesia era pecado. No sé si usted sabe de eso, por lo mínimo se recuerda, le echaron los cuentos. Pasemos a hacer un pequeño recuento para poder tener una concepción clara de lo que es la música y la vocalización como parte de la adoración. Jubal fue un pionero en los instrumentos musicales, en la adoración. De él nos dice la escritura, fue el padre de todos los que manejan y tocan arpa y flauta. Eso está en Génesis 4:21. Sin duda, esto quiere decir que fue el inventor de estos instrumentos musicales, ya que no distaban muchas generaciones desde Adán hasta su tiempo. Podemos inferir que la música siempre ha jugado un papel importante en la historia de la humanidad. Los instrumentos musicales babilónicos presidieron a Abraham, ya que éste pasó los primeros años de su vida en Ur de los Caldeos, actualmente territorio de Irak, antiguamente Babilonia. Es muy probable que algunos de los instrumentos musicales usados por los patriarcas
en la adoración tuvieron su origen en aquella tierra, Babilonia. Labán, suegro de Jacob, vivió en territorio babilónico, y cuando éste salió del lugar, apresuradamente, Labán le dijo: ¿por qué te escondiste para oír, para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamboril y arpa? Estamos hablando del caso de eh, Moisés. Ok, o de Abraham, perdón. Esto sugiere la posibilidad de que alguno de estos instrumentos musicales, como se usaba en Babilonia, se introdujeran en la vida de los hebreos primitivos. En cuanto a los tiempos de Moisés y los instrumentos musicales que se utilizaban entre los egipcios, ejercieron influencia sobre él hasta el punto que recibió una completa enseñanza, ya que la música formaba parte del importante de la educación allá en Babilonia, igual en todos los países del mundo. Algunos aspectos de las costumbres musicales de los egipcios deben haber acompañado a los israelitas en su salida de Egipto hasta la tierra de Canaán, después del milagro del cruce del Mar Rojo por parte del pueblo de Israel. La victoria sobre los egipcios fue debidamente celebrada con música. Éxodos 15:20. ¿Sí? Ocasiones especiales para el uso de la música. Mira lo que viene aquí. Ciertas ocasiones especiales en las cuales en el Antiguo Testamento se usaban instrumentos y se usaba música. Entre los hebreos, la música vocal e instrumental, juntamente con la danza, eran muy usadas en la mayoría de las ocasiones de gran alegría. Así celebraban los triunfos en las batallas. De esta manera, las mujeres de Israel celebraron la victoria del joven David y del ejército de Saúl sobre los filisteos. Primera de Samuel 18:6. En la coronación del reino, rey Joás, la música tenía un lugar preeminente. Y en Segunda de Crónicas 23:13 está la cita. La música era también parte importante en los agasajos y en los banquetes de Israel. Isaías 5:12. El uso por los profetas de instrumentos musicales, principalmente con Samuel. Los profetas de Israel hicieron mucho uso de la música instrumentos musicales en conexión con sus profecías. Samuel dijo a Saúl: entrarás en una pequeña entrarás en una pequeña aldea, compañía, entrarás en una pequeña compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de los salterios, panderos, flauta y arpa, y los profetas profetizarán. ¿Eso está donde? Primera de Samuel 10:5. La música ayudaba a crecer la correcta atmósfera para los ejercicios de devoción espiritual. Concerniente al profeta Eliseo, se dice: mas ahora traedme un tañador. Y mientras el tañador tocaba la
mano de Jehová, hablando por supuesto del Espíritu Santo, vino sobre Eliseo. Segunda de Reyes 3:16. Según el pasaje, Eliseo profetizó y la música le dio lugar al ambiente. Aún para la profecía, la música jugó un papel muy importante. Contribución de David a la música en Israel. Vamos a ver a la parte de David, aparte de ser un gran guerrero, aparte de escribir algunas canciones, fue un gran músico. David, el muy sonado rey de Israel. A través de los siglos, los pastores de Palestina han tocado su flauta rústica de 2 tubos, hecha de caña en presencia de sus ganados. Sin duda, la experiencia musical de David comenzó con este instrumento cuando cuidaban el ganado de su familia. Además de tocar su instrumento pastoril, el joven David alcanzó fama por su habilidad para tocar lo que nuestra versión bíblica llama arpa. ¿Sí? Y no solamente estas prácticas que se pueden ver en la vida de David, no solamente han estado aquí, si nosotros nos trasladamos aquí a la parte del campo, la parte ganadera, hay un tipo de canciones que llaman tonadas. Es decir, el ordeñador le canta a la vaca y le canta al becerro, y los animales le responden. Y hay un enlace y eso hay un acercamiento entre ambos. Y cuando no le cantan a la vaca esconde la leche, si no lo sabía. Y cuando le cantan, la baja. Sí. Hay otros que le cantan a las matas, se sabe de abuelas que le cantan a sus jardines y todo, y las plantas siempre están hermosas. Es decir, la música siempre ha jugado un papel muy importante, aparte de la música y el canto, en nuestra sociedad. Cuando los siervos de Saúl se les ordenó buscar, oiga esto, a alguien que fuera hábil para tocar este instrumento, el arpa, uno de ellos dijo: he aquí, yo he visto a uno, hijo de Isaí, de Betelmen, que sabe tocar. Primera de Samuel 16:18. Según dice estos pasajes, David no era un músico nato tocando instrumentos. Cabe destacar que David, además de tocar instrumentos, era intérprete y compositor de cantos que eran entonados para expresar adoración. David, bajo cualquier clase de instrumento, escribía hermosos salmos que ayudaron a formar parte del repertorio de los hebreos. Al escribir bajo la inspiración del Espíritu Santo, sus expresiones, hombres y mujeres, a través de los siglos, han sido bendecidos en lo personal. Muchos de los salmos que fueron escritos por David fueron parte de los cánticos espirituales para el servicio divino. David fue tan determinante como adorador que él mismo se encargó de construir o fabricar los instrumentos usados para tal fin. Primera de Crónicas 23:5 y Segunda de Crónicas 29:26. Según se desprende de estos pasajes, David fue el inventor de los instrumentos para la adoración. Nos referimos para Israel, ¿no? Porque ya vimos que hubo otro que fue el inventor mucho antes de David, o el primer músico, Asaf. Y
primer fabricante de instrumentos. Entonces, para efectos de Israel, David fue el inventor de los instrumentos para la adoración, o los que ellos más usaron, porque también entendimos que en Egipto los israelíes aprendieron y conocieron muchos instrumentos y que los usaron camino hacia la tierra prometida también. Entonces ahí debemos de estar claro que aunque acá no dice que David fue el inventor, ok, ya directamente de los que se tocaron de su tiempo para acá, para la adoración. Amós 6:5. Los siervos, los servicios musicales ofrecidos por los levitas en la adoración en tiempos de David fueron organizados por él. A él se debe que se hubieran escogido algunos para la tarea. Primera de Crónica 16:42 y primera de Crónica también 25:6-7. Sin duda alguna, músicos y cantores cantaban salmos acompañados de varios instrumentos musicales organizados y supervisados por David. Cuando el rey David se convirtió en el organizador y director de la música sagrada hebrea, puede decirse que él hizo a su nación famosa por su música durante los años subsiguientes. Primera de Crónicas 23-25. Según aseguran algunos historiadores, los salmos 115 y 118 fueron entonados por Jesús y sus discípulos al terminar de tomar la Pascua. Marcos 14:26. Era la costumbre de los judíos cantar estos salmos al finalizar dicha celebración. Instrumentos musicales. Entre los instrumentos musicales más comunes utilizados para la adoración tenemos pandero, salterio, címbalo, flauta, arpa, a los cuales vamos a definir cada uno de ellos. Y hablándose de las arpas, hay varios tipos de arpa, ¿no? La que se usa acá en Venezuela tiene 32 cuerdas. Hay unas pequeñitas que están haciendo ahora, que las pueden colgar aquí en la parte de adelante porque la otra es muy grande. Está la arpa paraguaya, que es más grandota, tiene más cuerdas, y creo que se le dice el mastil, es curvo, y está el arpa mexicana también. Hay varios tipos de arpa, y de la que está hablando aquí, en el tiempo de Israel, era otra también, no era la misma. Hay variedad. Que las llaman a ambas arpas, ya esa es otra cosa. Ok, entre ellos también estaban los panderos o tamboril. Era un pequeño tambor hecho de un arco de madera y probablemente dos pieles para rectangular o cuadrado. Tenía pequeñas campanillas, platillos de metal o castañuela insertadas en el marco. Eran usados para marcar el ritmo del corte de la danza. También aparece asociados con manifestaciones de alegría. Isaías 24:8, de júbilo, Jueces 11:34, Primera de Samuel 18:6, en conmemoración o en acontecimientos religiosos. Segunda de Samuel 6:5, banquetes, Isaías 5:12, formaban parte de un instrumento musical para la adoración. Salmo 68:25, 81:2, 149:3 y 150:4. Eso eran los panderos. El salterio. La traducción más frecuente de la palabra hebrea netbel, Salmo 33:2 y 57:8,
y el 144.9, que se aplica a un instrumento de cuerda cuyas descripción exacta resulta aún muy incierta por la falta de material arqueológico e información bíblica, los famosos salterios. Se piensa que era una especie de arpa triangular de madera que se ejecutaba con los dedos. Primera de Samuel 16:23. La palabra suele ser traducción del arameo santerín. Daniel 3, 5 y 7, nombre de uno de los instrumentos de la orquesta de Nabucodonosor. En unas 25 referencias aparece asociado con el arpa. Salmo 108:2, 153, lo cual pareciera implicar que era instrumento complementario y que probablemente el salterio hacía las veces de bajo. Es evidente que David ejecutaba los dos instrumentos, es decir, el salterio y el arpa también. El salterio se empleaba tanto en celebraciones religiosas, es decir, de culto. Primera de Reyes 10:2, Primera de Crónica 15:16, como en celebraciones seculares, pudiéramos decir, de los no creyentes. Isaías 5:12, o en este caso celebraciones familiares. Címbalo, instrumento musical de percusión usado en las ceremonias religiosas o culticas, pudiéramos decir, de Israel. Primera de Crónicas 15:16, 19:28 y Segunda de Crónicas 5:13, 29:25 también. Esdras 3:10 y Nehemías 12:27. Seguimos con los instrumentos musicales. Consistía en dos platillos metálicos que sonaban al golpear uno contra el otro. Formaban parte de instrumentos de adoración. El Salmo 155. ¿Habla de qué? De los salterios. Ahora, flauta, instrumento de viento, empleado especialmente por los hebreos, consistía en un tubo hecho de caña, cobre o bronce, perforado por varios agujeros que se usaban en todas las acciones culto religiosas, sesiones o procesiones, fiestas, funerales, entre otros. Primera de Samuel 10:5, Primera de Reyes 1:40, Isaías 5:12 y 30:29, Jeremías 48:36 y Mateo 9:23 y también Lucas 7:32. Arpa, primer instrumento musical mencionado en la Biblia, Génesis 4:21, y el único de cuerda nombrado en el Pentateuco. Fue uno de los instrumentos con los que Labán hubiera deseado despedir a Jacob. Génesis 31:27. A pesar de la referencia en Primera de Samuel 16:23, no es claro si se ejecutaba con un plecto o pequeña varilla de hierro o se pulsaba directamente con los dedos. Según algunos historiadores, el arpa era de madera y tenía 10 cuerdas. Tal vez la de David era de madera de jaya, Segunda de Samuel 6:5, y de madera de sándalo, iguales a las que Salomón hizo para el templo en Primera de Reyes 10:12. Las arpas eran de variadas formas y tamaño, algunas lo bastante pequeñas como para poder tocarse mientras se caminaba,
Primera de Samuel 10:5. Era de timbre dulce y melodioso. El arpa era símbolo de felicidad y muy popular en las denominaciones de, de júbilo. Los cautivos en Babilonia, sin ánimo para cantar, colgaron sus arpas sobre los sauces. Eso está en el Salmo 137, 1 y 4. Es decir, no había cabeza, no había mente para tocar arpa estando en cautiverio, estando fuera de su territorio, estando fuera de su cultura y sometidos. No había motivo para adorar. Sin embargo, las cargaban y lo que hicieron fue colgarlas por allá en unos árboles. Trompeta. La trompeta era similar al cuerno, pero la usaban los sacerdotes. A veces se usaba en pares, es decir, de a dos. Número 10, 1 y 10. Originalmente se mandaron a hacer dos para el templo, pero el número podía aumentar hasta 120, lo cual dependían del propósito. Segunda de Crónica 5:12. Las trompetas se hacían de hueso, concha o metal, tales como bronce, cobre, plata, oro. Por causa del material, las trompetas producían un ruido alto y estridente. Por lo general, se cree que estas trompetas, por igual, los cuernos no podían producir sonido en varios diapasones como para dar música en melodía. Sin embargo, podían producir notas ligadas y entrecortadas. De este modo podían comunicar señales complicadas para anunciar asambleas, batallas y otras cositas más, entre ellos emboscadas en la guerra. Las trompetas eran utilizadas para el sonido de la adoración. Segunda de Crónicas 5:12. ¿Sí? Factores determinantes en la adoración. Un momento. Me agarró la alergia. Factores determinantes en la adoración. Después de haber tenido esta información acerca del comienzo de la música entre los patriarcas, profetas y sacerdotes, reyes, y tener cierto conocimiento de los distintos instrumentos musicales que se destinaron para tal fin, pasemos a demarcar factores determinantes para mayor fluidez y exactitud en nuestra adoración en la música. Aunque en el Antiguo Testamento, se negó el uso de algunos instrumentos por haberse utilizado en los ritos paganos, es decir, ritos del mundo. En estos tiempos no hay tal prohibición. Todos los instrumentos califican para Dios en su uso correcto. En el Antiguo Testamento, la santificación era atribuida a los objetos, y entre estos están los instrumentos musicales. Sin embargo, no debemos dejar sin aclarar que tal retribución no es por causa del objeto, instrumento musical, sino que es algo determinado por Dios por causa y en pro de la relación
y asociación que el hombre tiene con Dios y su presencia tiene que ver con un estado de conciencia, responsabilidad, seriedad, rectitud, devoción y adoración. Es decir, la retribución de la santidad no se hizo por causa de los instrumentos musicales, porque son cosas inanimadas que no pueden alcanzar santidad. Esto Dios lo estableció por la condición del hombre en su estado de pecado, para producir y conducir a un estado de santidad que esté acorde con su santidad. No hay tal cosa como decir, consagremos los instrumentos musicales para Dios. Nunca debemos olvidar que los verdaderos instrumentos de adoración para Dios somos nosotros. Es en nosotros donde se debe llevar la santificación o la santidad. Se debe buscar gente calificada, por supuesto, y apropiada para tocar dichos instrumentos. Cuando a los siervos de Saúl se le ordenó buscar a alguien que fuera hábil para tocar el arpa, buscaron a quien sabía hacerlo, a David. Primera de Samuel 16:18. Todos los que van a entonar para Dios la adoración delante de los feligreses deben ser gente capacitada para tal fin. Esto está muy determinado en Primera de Crónicas 25, 6 y 7. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música en la casa de Jehová, y con címbalo, salterio y arpa para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Hernán estaban, por disposición del rey, y el número de ellos con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue de 288. Ese era el pequeño grupito musical que tenía David luego de haberlo organizado. 288 individuos, es decir, una pequeña coral, pudiéramos decir así, un pequeño grupo que había sido entrenado, seleccionado, probado para que hiciera el trabajo. En estos días oía la historia de lo que conocemos acá en la República Bolivariana de Venezuela como los que organizan, los que dirigen la parte de la música. El maestro que los inició, de apellido Abreu, hizo un llamado para que se reunieran en el garaje de su casa. 100 personas llamó, de los cuales solamente vinieron 10. Y el hombre dijo, bueno, por causa de los 10 que vinieron, vamos a arrancar la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Ahorita pasa de 1 millón de miembros y ahora todo el mundo quiere estar ahí. Pero cuando estaba comenzándose, cuando no había fama, cuando no había la gran agrupación, cuando no había el respaldo de parte del Estado, pocos fueron los que fueron al sitio. Pero ahora todo el mundo quiere estar allá. Cosas tremendas. Ahora, en este caso, David, pues con su responsabilidad de preparar, de ubicar a los que eran mejores, a los que se propusieron, a los que se esforzaron, a los que hicieron todo el trabajo para la preparación, pues tuvo esta gran agrupación de 288 individuos que tocaban diferentes tipos de instrumentos y que cantaban en ese entonces, y de esa manera ellos adoraban al Creador. Bueno, hemos terminado esta primera parte de lo que es la adoración.